Hola, ¿cómo están? Muy buenos días con todos. Gracias por conectarse a este segundo conversatorio Aprendo en Casa, realizado por Movistar Deportes. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, que es ¿qué medidas se tomarán para garantizar el regreso del fútbol a la alta competencia? Por eso hemos preparado un panel con ponentes muy interesantes y primero los voy a presentar y luego ya vamos a arrancar con el debate en el cual todos ustedes van a ser parte importante y pueden ir mandando sus preguntas en el Facebook porque vamos a tener 2 rondas de preguntas. Una a la mitad del conversatorio y luego en la parte final. Recordemos que estamos en vivo en el Facebook de Movistar Deportes y también van a poder ver luego este conversatorio el día miércoles a las 5 de la tarde en el canal 3 y 703 de Movistar TV. ¿Quiénes nos acompañan el día de hoy? Vamos a empezar presentando al profesor Néstor Bonillo. Él es preparador físico de la selección peruana de fútbol desde el año 2015 hasta la actualidad. Además, también ha estado trabajando en Vélez Sarsfield y también en Palmeiras. Nos acompaña también el doctor Eduardo Gotuso, especialista en medicina interna, especialista en infectología, ex jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas y Tropicales del Hospital Nacional Cayetano Heredia, profesor emérito de la Universidad también Cayetano Heredia, ha realizado ardua labor en el estudio de varias enfermedades infecciosas de interés mundial, como por ejemplo la tuberculosis, influenza, dengue, entre otras. Y además es un reconocido conferencista a nivel mundial. También nos acompaña el seleccionado peruano y mundialista Miguel Trauco, lateral izquierdo, en estos momentos milita en el Saint-Étienne de Francia. Y además nos acompaña alguien de la casa, ¿no? José Chávarri, que es analista de Movistar Deportes, panelista del Ángulo, además también es scout, abogado y tiene un diplomado en gerencia deportiva de FIFA SIGES. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y ya sin más preámbulo propongo arrancar este conversatorio con la pregunta, ¿no? Con la pregunta que nos une el día de hoy. ¿Qué medidas se tomarán para garantizar el regreso del fútbol a la alta competencia? Y acá me gustaría darle la palabra al doctor Eduardo Gotuso. Hola Daniela, muy buenos días. Lo primero que te quiero decir es que para tomar decisiones hay que entender bien de qué cosa se trata esta pandemia, ¿no? Esta es una pandemia que ha ocurrido en más de 200 países, hay más de 3 millones infectados. La gente se contamina rápidamente por las secreciones orales y nasales. No se contagia por la piel ni se contagia por comer algo, sino básicamente es una enfermedad respiratoria. Y tiene la característica de que además se contagia en el seno de la familia o cuando uno tiene contactos muy cercanos con una persona. Por eso es que una de las grandes medidas se hablaba del distanciamiento social, se hablaba de la higiene de manos y se habla mucho del uso de mascarillas. Y entonces, si vamos a planear, y estamos trabajando un poco en la comisión con el doctor Jorge Alba, que la preside, tratar de hacer un protocolo de qué cosa hacer conociendo estas situaciones, ¿no? O sea, ¿qué hacemos para reiniciar la parte deportiva? Y creo que va a ser importante conociendo estos efectos, ¿no? O sea, el efecto de las secreciones en las personas. Se ha hablado siempre por 1 metro hasta 2 metros de distancia, lo cual es el espacio más importante. Pero además se sabe que cuando una persona hace deporte y está corriendo y está eliminando saliva, aunque no cante o no grite, etcétera, está eliminando a gran velocidad y una persona ya no requiere 2 metros, requiere como 5 metros de distancia. Y entonces, como te imaginas, debemos tomar algunas medidas. Y yo quisiera comentarte que podríamos, en primer momento, hablar de cómo comenzar los entrenamientos que está pasando en el mundo, después cómo comenzar la posibilidad de prácticas de partidos o prácticas ya formales, y ya muy atrás hablaríamos del público para que asista, que sería una etapa mucho más tardía.
Creo que con esto yo comenzaría haciendo estos comentarios. Tenemos la ventaja de que ahora hay pruebas que permiten identificar quiénes están enfermos o quiénes estuvieron enfermos, etcétera. Así que esto es un poco la situación de las pruebas famosas rápidas o las pruebas moleculares, que después lo podemos discutir. Eso sería mi introducción y agradezco compartir este interesante grupo. Muchísimas gracias, doctor Gotuso. Es verdad lo que usted señala, porque de todas maneras esta pandemia nos obliga a replantearnos el modelo de sanidad, ¿no? A todo nivel, y eso creo que tiene que ser la premisa de todas maneras para tener en cuenta. Además, bueno, quisiera preguntarle al profesor Néstor Bonillo, también relacionada a la primera pregunta, ¿no?, que es el día del conversatorio, las medidas que se tomarán para garantizar el regreso del fútbol a la alta competencia, el entrenamiento, porque hoy todos los futbolistas están entrenando de una manera remota, ¿no? Están entrenando en grupo, están entrenando solos en casa, ya más adelante también Miguel nos podrá hablar de esto, pero en el caso de la preparación física, profesor Bonillo, ¿cómo hacerla? Daniela, panel, buenos días. Bueno, lo primero que te tengo que comentar que estoy en contacto permanente con el Departamento Médico de la Federación Peruana. Estamos intercambiando información todo el tiempo. Sé que el doctor Gotuso tiene un contacto permanente con Jorge Alba, con el doctor Jorge Alba. Se está elaborando un protocolo para el inicio de los entrenamientos y bueno, el mundo parece que va mostrando un inicio de entrenamiento de pequeños grupos. Imagino que esos pequeños grupos estarán testeados previamente y luego de esa primera fase inicial, que entiendo que nos dará algún viso de seguridad como para que se pasen a grupos medianos y a grupos grandes. La idea en este caso pasaría medianamente con esa secuencia de trabajo. Desde el punto de vista del entrenamiento, obviamente que todo lo que signifique, y veo los protocolos de trabajos generales, que los futbolistas puedan trabajar en el campo, pero sin contacto físico, con un aislamiento en metros, está destinada a tareas bien atléticas, por llamarla, para que la gente lo entienda, y menos específica. La especificidad significan todas las acciones técnicas. Si bien es cierto, en esta modalidad pueden los jugadores hacer algunas acciones técnicas, pero son acciones técnicas dirigidas, no tienen poder de decisión, y esto seguramente obedecerá a una parte introductoria del entrenamiento, como lo dije hace unos instantes, de inicial, donde seguramente pasarán después a los trabajos específicos. Y con respecto a los trabajos en la casa, bueno, va a depender mucho de la problemática de cada jugador, porque hay jugadores que están entrenando en los garages, hay jugadores que están entrenando en un balcón, hay otros que tienen cinta y bicicleta, hay instituciones que le han entregado materiales para que puedan ser entrenamientos de mejor nivel. Entonces es una problemática muy compleja para los preparadores físicos poder mantener, aunque sea un estado de forma general de los distintos planteles. Sí, y me nace una repregunta rápida antes de preguntarle también a Miguel y a José Chavarri. Profe, ¿se puede llegar a perder la sensibilidad con el balón después de tanto tiempo? Bueno, no es que se pierda la sensibilidad con el balón. Lo que no hay es no se permite este tipo de actividad en un estado de forma específico. Los futbolistas obtienen un estado de forma específico cuando se hacen acciones propias del deporte. Entonces, todo lo que hagamos por fuera del campo de juego, incluso dentro del campo de juego, en situaciones analíticas aisladas,
nos permite sostener un estado de forma general, pero no un estado de forma específica. Entonces, esto que vos me decís, se pierde la sensibilidad, lo que se pierde es el estado de forma específico, que es resolver rápido una situación, la coordinación entre las líneas, incluso desde el punto de vista físico, la exigencia del propio juego es inimitable si no se realiza el juego en sí. Claro, es verdad. En el caso de Miguel Trauco, se ha dado ya a conocer hace unos días la finalización de la liga en Francia, ¿no? Primero, antes de que se diera a conocer esto y ya se estaba en cuarentena, ¿cómo eran los trabajos que les había mandado el club? Y hoy, que ya se conoce, que ya se dio por concluida esta temporada, ¿cuál es el plan a seguir? Daniela, ¿qué tal? Buenos días. Antes que todo, yo tuve la suerte de que vino Adrián Baccarini, que es el que ayuda bastante ahí a Bonillo al profe Bonillo en la selección. O sea, antes que pase esto de la cuarentena, él estuvo aquí monitoreando mis entrenamientos y todo eso. Y bueno, habíamos hecho un plan de trabajo, me hizo test de potencia, de fuerza, todas esas cosas. Entonces me dejó un plan individual. Y ya con la pandemia, con la cuarentena esa que teníamos que estar en casa, él ya me pasaba trabajos semanales. O sea, una semana me ponía carga elevada, la siguiente me bajaba. Y yo hacía mis trabajos todo con él. Le pedí el permiso al preparador físico de mi club. Y bueno, él aceptó porque yo entendía más a Adrián, entonces ya me quedé con ese plan. Y ahora que finalizó el campeonato, que del lunes me va a mandar otro plan para poder mantener. Pero me dijo que era algo más leve, no pensando tanto en la competencia misma, ¿no? Y siguiendo un poquito en esa línea, Miguel, y lo que hablaba justamente el profe Bonillo también es interesante, ¿no? En tu caso, ¿cómo te sientes durante esta cuarentena haciendo estos trabajos en tu casa, entrenando solo? Porque normalmente el futbolista está acostumbrado a entrenar en grupo, ¿no? Sí, obviamente no es lo mejor, no es lo que nos gusta mucho, ¿no? A nosotros nos gusta estar con la pelotita, hacer trabajo físico con pelota, pero es lo que hay. O sea, tenemos que enfrentar esta situación y bueno, es lo que hay. Toca trabajar así en casa, solo. Hay que ser fuerte de cabeza también para motivarte, porque, o sea, personalmente a mí me cuesta bastante tener que motivarme yo solo para entrenar solo, sin ver a nadie, todas esas cosas. Entonces, en lo personal es costoso, ¿no? Pero te vas adaptando. Es verdad. José Chávarri, un poquito en base también a esta pregunta que estamos haciendo, la primera de este conversatorio, a nivel mundial hay ligas que se preparan para volver. Sí, buenos días con todos. Hola Daniela. Y sí, es cierto, es verdad. De hecho, ayer estuve profundizando un poco más en los detalles, porque más allá de la información que podamos dar aquí, la discusión que tengamos, también van a surgir muchas incógnitas que seguramente el doctor Gotuso nos va a poder clarificar. Porque lo primero que tendría que decir es que no hay unanimidad, ¿no? Cada país tiene una realidad, cada país tiene unas fechas. Y diciendo eso, quiero también dar un poquito más de detalle. Y es que, por ejemplo, en España ya se habría decidido que el torneo va a empezar el 26 de junio, ¿sí? Pero se daría teóricamente unos días para que los equipos se entrenen. Ahora, al igual que en la Premier League, se van a escoger determinados estadios donde entrenar, estadios que estén habilitados, que tengan las condiciones para poder hacerlo. Y en ese sentido, y ya nos saltamos un poquito también a Holanda, donde pude profundizar aún un poco más, hay unas medidas bastante rígidas, y se las voy a contar muy rápidamente. Una de ellas es que se tiene que monitorear la salida del jugador desde su casa hasta el complejo deportivo, ¿sí? Llegando, se le hace la prueba, obviamente la menor cantidad de
personas presentes en el complejo deportivo. Como máximo, por ejemplo, 2 fisioterapeutas, una persona que ve el tema de logística, digamos, el utilero, por ejemplo, las puertas, todas en la medida de lo posible, por ejemplo, con excepción de lo que es un refrigerador, totalmente abiertas, ¿no? Si se tocan las manijas de las puertas, hay que desinfectarlas. Entonces, sin dar ya muchísimos más detalles, eso es aproximadamente el nivel de rigurosidad que se puede manejar a nivel europeo. Entonces, lo primero que yo me pregunto, y seguramente aquí lo vamos a discutir, es ¿cómo va a ser en el Perú? Porque claro, estamos hablando de países desarrollados, donde el control, y por qué no decirlo, también hay que ser sinceros, la cultura es otra, tal vez el respeto es mayor en cuanto a las normas, ¿no? La distancia, por ejemplo, entre jugadores en Holanda no puede ser menor a 1,5 metros. En la MLS se habla probablemente de 3 metros, entonces ni siquiera a ese nivel hay uniformidad. Lo que sí, aparentemente, que es claro, y aquí redondeo un poco la idea, es que no se utilizarían guantes ni tampoco mascarilla. Los balones no se podrían tocar, por ejemplo, con las manos.